Saludos amigos, bienvenidos nuevamente a Edición Nocturna. Me acompaña Héctor Marte, jefe de redacción del periódico El Caribe, miembro del staff de este programa. Soy Miguel Guerrero y estamos encantadísimos de estar nuevamente con ustedes en sus hogares. Esta noche tenemos un programa especial, lo vamos a dedicar a una rarísima enfermedad degenerativa que todo el mundo conoce por esclerosis múltiple. Y tenemos aquí a dos pacientes, uno de los cuales es vicepresidenta de la Fundación Dominicana de Esclerosis Múltiple, y a la doctora Deyanira Ramírez, que es neuróloga. Aquí a mi izquierda, la vicepresidenta, la señora Rosemary Cruz Mejía, y en el centro, la señorita Noelia Rodríguez, que a quien yo he tenido ya el gratísimo placer de entrevistar en otro programa sobre esta rarísima enfermedad, que a pesar de que ser una enfermedad sumamente delicada y peligrosa, ya puede ser tratada con eficacia y los pacientes pueden llevar una vida normal como ustedes ven. Buenas noches, gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias por el espacio. Yo quiero comenzar con la doctora Ramírez. ¿En qué consiste realmente la esclerosis múltiple y por qué es una enfermedad que tanto preocupa a la gente? Bueno, la esclerosis múltiple es una enfermedad desmielinizante, una enfermedad inflamatoria, crónica, que afecta el sistema nervioso central. Cuando yo me refiero al sistema nervioso central, hablo del encéfalo y la médula espinal. La gente se preocupa tanto por esta enfermedad porque sabemos que es una enfermedad que actualmente no tiene cura. Sin embargo, es una enfermedad en donde el paciente puede vivir muchísimos años con una excelente calidad de vida. Con estos nuevos fármacos que han surgido últimamente, que han sido aprobados en los últimos años, que mejoran mucho la calidad de vida y enlentecen mucho lo que es la progresión de la discapacidad. Es una enfermedad que preocupa mucho al paciente y al familiar por el hecho de que es una enfermedad discapacitante. Cuando yo me refiero a discapacitante es que la enfermedad, a medida que avanzan los años y progresan 15, 20, el paciente puede ir acumulando cierto grado de discapacidad conforme pasan los años, lo cual se ha logrado frenar y enlentecer con estos nuevos fármacos que han surgido últimamente para tratar las diferentes formas de presentación de la enfermedad. Cuando usted dice que es una enfermedad para la cual no hay cura, pero dice al mismo tiempo que puede llevarse una vida normal e incluso productiva, ¿verdad? Sí, una vida productiva. ¿Cómo se puede conciliar esos dos conceptos? Bueno, se concilia de la siguiente forma. No existe todavía un tratamiento, estamos cada vez más cerca de encontrar la cura, con todo lo que se ha avanzado últimamente. No hay un tratamiento que el paciente se ponga, por ejemplo, por explicar, el paciente hace un proceso infeccioso del sistema nervioso central, una meningitis, se dio un tratamiento de antibioterapia de 10 días, 14 días y el paciente está completamente curado. La esclerosis múltiple es una enfermedad en donde el paciente necesita tratamiento de forma continua. Como la diabetes, por ejemplo. Como la diabetes. Ahora con los nuevos fármacos y las pacientes que tenemos aquí con nosotras hoy día, que son dos ejemplos de ello, el paciente cada día se tratan de dar fármacos de reconstitución inmune, como se llaman. Son fármacos en donde el paciente no tiene que tomarse una pastilla todos los días o tiene que inyectarse subcutáneo, como el diabético, por ejemplo, todos los días, sino que puede recibir medicamentos por un periodo de tiempo prolongado, ya sea cada 6 meses, cada año, por 2 años, y estos medicamentos lo pueden proteger hasta por 5 años, de hacer lo que nosotros llamamos recaída. Y cuando yo hablo de recaída, me refiero a síntomas neurológicos que puede presentar el paciente, que pueden ser déficit, pérdida de visión, con dolor ocular, trastorno de la sensibilidad, que el paciente pierda la sensibilidad de un brazo, que pierda la fuerza, puede ser de todo un lado del cuerpo, pueden ser de las 2 piernas, sobre todo cuando esta enfermedad afecta la médula espinal, que sabemos que es una enfermedad que tiene predilección por afectar la médula espinal, sobre todo la médula a nivel de la región cervical, o sea, que lo que la gente normalmente le llama la región del cuello. Entonces, cuando el paciente presenta estos síntomas, que son síntomas que duran más de 24 horas y que el paciente no tiene un proceso infeccioso asociado que descartamos, entonces el paciente está ante una recaída. ¿Esos síntomas producen dolor físico o no? Sí, puede producir mucho dolor alguno de ellos. De hecho, uno de los síntomas más frecuentes
de presentación de la esclerosis múltiple es la neuritis óptica. Nosotros le llamamos neuritis óptica retrovulvar porque generalmente cuando el oftalmólogo hace o el neurólogo hace el fondo de ojo, el ojo delante se ve bien porque es retrovulvar. Lo que está inflamado es el nervio óptico. Entonces, estos pacientes cuando hacen esta pérdida de visión está asociado a mucho dolor, un dolor que es ocular y en ocasiones el paciente lo refiere hasta en el área temporal, pero sobre todo a nivel ocular. Y hay no afecta intelectualmente, ya sabemos que hay una afección física, pero intelectualmente, por ejemplo. Bueno, eso es muy importante, sí afecta. Antes se consideraba que la fatiga, o sea, el cansancio, era la principal causa de discapacidad en un paciente con esclerosis múltiple. O sea, mejor dicho, era la principal causa que hacía que un paciente se retirara de su trabajo, el cansancio. Es como que te falta la energía, como que tú sientes cuando te conectan y te desconectan, te quitan la pila, ya más adelante hablarán mejor de los síntomas porque ambas lo han padecido. Pero ya hoy día se sabe que la principal causa de que un paciente salga de su trabajo son los trastornos cognitivos. Existen estereotipos con relación, escúchame que le interrumpa, sí, sobre esta enfermedad. Por ejemplo, la imagen que tienen muchos dominicanos, yo hasta hace poco tiempo, es decir, hasta que conocí a Noelia, ¿no? Era que un paciente de esclerosis múltiple era una persona que cada día envejecía, perdía incluso presencia física y estaba arrinconado, acostado en una cama o en una silla de ruedas, pero eso no parece el caso, ¿no? No, la esclerosis múltiple tiene diferentes formas de presentarse. La esclerosis múltiple está la remitente recurrente, ya hoy se habla de los síndromes clínicos aislados, ha evolucionado mucho y esto de los síndromes clínicos aislados ocurre con la intención de tratar más temprano, porque ya se sabe, y retomo un poquito la pregunta que me quedé un poquito en el aire y no terminé la idea, de que los trastornos de memoria en los pacientes con esclerosis múltiple se pueden presentar ya cuando se quiere hacer el diagnóstico de un síndrome clínico aislado, que es un primer síntoma, ya sea una pérdida de la fuerza, un trastorno del equilibrio, un trastorno visual, ya el 57% de esos pacientes ya tienen un problema de memoria. Cuando llega esa etapa. Cuando llega esa etapa, que es la primera etapa, están los radiológicos, como me pasó hoy, por ejemplo, con un paciente. Es un paciente que llega por cefalea. El dolor de cabeza per se no es un síntoma característico ni de presentación de la esclerosis múltiple. Le mando a hacer un estudio de imagen, una resonancia y salen lesiones que pueden ser de enfermedad desmielinizante. Esos son los síndromes radiológicos aislados. Por lo ideal, esos pacientes, si no tienen clínica y la punción lumbar que se hace para confirmar el diagnóstico está normal, no se tratan. Ahora, los síndromes clínicos aislados, que es el primer síntoma que el paciente hizo, ya sea un síndrome medular, perdió la fuerza de las piernas, asociado a problemas de esfínter, asociado a trastorno sensitivo, entonces, y ese paciente tiene imágenes características y tiene una punción lumbar positiva, es un paciente que ya las recomendaciones actuales son tratarlo. Se sabe que a más temprano se trata el paciente, el pronóstico va a ser mejor. Y esta ha sido una de las medidas que se han tomado que ha logrado que los pacientes se mantengan mayor tiempo funcionales. O sea, ha logrado enlentecer la discapacidad en los pacientes con esclerosis múltiple. Eso es bien conocido, es bastante aceptado. A más temprano yo trato a mi paciente con esclerosis múltiple, el pronóstico a largo plazo va a ser mejor. Doctora, los síntomas. Una cosa es cuando los pacientes están en crisis, que usted describió cuáles son los síntomas, y otra cosa es los síntomas que alertan a una persona, que es muy importante que la gente lo sepa, que le pueda dar una idea de que puede tener esta enfermedad. ¿Cuáles son los síntomas, lo primero que el paciente siente? Es variable, pero se sabe que el 50% de los pacientes con esclerosis múltiple van a iniciar con pérdida de visión. Ese es un síntoma muy común como síntoma de debut de un paciente con esclerosis múltiple. Si un paciente presenta pérdida de visión de un ojo o de ambos ojos, dolorosa, ya debe automáticamente dirigirse al neurooftalmólogo, pero también al neurólogo, porque hay que investigarlo. Los problemas del equilibrio, o sea, los trastornos de la marcha, el paciente con la sensación de que me voy de un lado y del otro, la urgencia urinaria. O
sea, el paciente que le da deseo de hacer pipí, pero que no llega bien porque se le puede salir la pipí. Las debilidades, o sea, la pérdida de fuerza, ya sea de un brazo, de una pierna, de ambos miembros inferiores, sobre todo en pacientes jóvenes, porque ahí está. Esta enfermedad se presenta con mayor frecuencia en pacientes de 20 a 40 años. Entonces, por eso es también una enfermedad que hasta cierto punto, o sea, cuando tú acabas la universidad y empiezas a trabajar, como le pasa a muchos pacientes, tú te levantas un día y tus piernas no te responden. O sea, simple y llanamente no te puedes sostener. O tú te levantas un día para ir a trabajar, o sea, ya en tu vida productiva, casada o con que te vas a casar o con un hijo, y de repente tú sientes que tu lado del cuerpo derecho no te responde. Entonces puede llegar de pronto. Puede llegar de pronto, exactamente. En un momento que nadie lo espera. O sea, se puede presentar un síntoma que inicia y la tendencia es a ir agravándose hasta que el síntoma es tratado. O sea, los problemas de visión, para recapitular, síntomas que pueden alertar: trastornos visuales, pérdida de visión, disminución o pérdida con dolor, trastorno del equilibrio, trastorno para caminar, pérdida de la fuerza o de la sensibilidad, ya sea de un brazo, de una pierna o de ambos, y pueden ser de los 4 miembros. ¿Y esa pérdida de visión progresiva puede llegar a la ceguera? Si no se trata, sí puede llegar a la ceguera. Bien. Y si se trata también de otro, o sea, si se confunde con otro padecimiento, porque eso puede ser un síntoma de otra patología también. Y de hecho de otras enfermedades autoinmunes también y desmielinizantes, como son los trastornos del espectro, donde las lesiones son más severas, porque casi siempre la neuritis óptica de los pacientes con esclerosis múltiple tiende a tener mejor pronóstico que las neuritis ópticas o las pérdidas de visión de los pacientes que tienen otras patologías. Bien, o sea, se recuperan más. Si me lo permiten, tenemos que hacer una primera pausa. Regresamos después de ella con el programa de esta noche: la esclerosis múltiple en la República Dominicana. Siga con nosotros en Edición Nocturna. Bien, estamos de regreso en Edición Nocturna tratando un tema sumamente importante en el ámbito de la salud, que es la esclerosis múltiple. Tenemos 3 invitadas: la doctora Deyanira Ramírez, quien que es neuróloga, ha dado una amplia y tremenda explicación de lo que es la enfermedad, de cuáles son sus síntomas y de cuáles deben ser los tratamientos adecuados para combatir esa enfermedad. Pero también tenemos 2 pacientes: la señora Rosemary Cruz Mejía, quien es vicepresidenta de la Fundación Esclerosis Múltiple, y otra paciente, la señorita Noelia Rodríguez. ¿Cuándo le comenzó a usted a dar síntomas de la enfermedad? Bueno, yo tuve mi primera crisis hace 18 años y llegó así de sorpresa, de regalo de Navidad. Que amanecí y que no sentía mi cuerpo de la cintura para abajo y caminaba con mucha dificultad. Entonces esa fue la señal de alerta, y a partir de ahí ya hemos empezado a convivir con esta Pero condición. cambió tu vida, ¿no? Y tu rutina. Y todo de manera significativa, sobre todo al inicio, porque, ojo, es bueno saber que el tratamiento ha evolucionado, que ya uno, y lo puedo dar como testimonio, que realmente uno puede llevar una vida productiva, como en verdad yo la llevo a pesar de todo ese tiempo, pero también tener claridad que uno tiene días que pueden sorprender a uno con síntomas específicos que sacan a uno de circulación. ¿No produce alguna forma de depresión esta enfermedad? Cuando un paciente se da cuenta y se percata de pronto que no puede hacer las cosas que hacía normalmente, ¿no? Bueno, lo viven, bueno, la doctora lo puede decir, también es un síntoma que acompaña la condición. Yo, gracias a Dios, no lo he vivido, quizás porque yo pienso que aunque el cerebro se ve afectado, también tiene que ver mucho como la manera en que uno es. Pero realmente nosotros que acompañamos muchos pacientes en la Fundación sabemos que eso también es una realidad que viven y tienen que abrazar muchos pacientes. ¿Cuál ha sido tu peor momento? Mi peor momento fue 2 años después que yo tuve mi primera crisis, que fue cuando me confirmaron el diagnóstico, porque al inicio, hace 18 años, uno era como que
tenía una crisis y yo tuve 2 años con un diagnóstico probable de la esclerosis múltiple. Y yo aposté mucho a que se quedara en el probable y que no fuera una realidad. Entonces realmente cuando me confirmaron, porque tuve de nuevo síntomas, mucho cansancio y de nuevo debilidad en las piernas, fue como un golpe que me jamaqueó mucho, que fue como entender que sí, que era algo que yo iba a tener que ¿Pero asumir. cambió algo en tu vida, tu matrimonio, si eres casada? No, yo soy soltera, pero lo que sí cambió, yo cambié mi manera de trabajar. Yo, por ejemplo, trabajaba en una empresa y yo empecé a armar todo un proyecto para ya independizarme y desarrollar un proyecto personal para poder ajustar mis tiempos y saber que no tengo que estar cumpliendo un horario, sino que si hay una semana que yo no me siento bien, esa semana yo no me pongo taller. Entonces yo hice un ajuste en mi productividad. ¿Y el deseo de vivir desaparece, mengua? Oh, no, para nada. Uno lo que tiene que aprender a vivir de otra manera y saber escuchar el cuerpo también. ¿Cuál es el examen médico, el procedimiento que detecta la enfermedad? Porque me llama la atención que ella dice que duró unos 2 años sin un diagnóstico definitivo. Lo que pasa es que se ha evolucionado mucho con el paso de los tiempos. O sea, tendríamos que tener mucho hablando para llegar, pero por lo general el diagnóstico actualmente se hace con la sintomatología clínica, de lo que hemos mencionado, los estudios de imagen en la resonancia magnética, que son cardinales en el diagnóstico de esclerosis múltiple, tanto de cráneo, o sea, de encéfalo, como de la médula espinal, sobre todo cervical y dorsal. La cervical siendo el área donde con mayor frecuencia a nivel de médula se producen las lesiones. Y importante, la punción lumbar. O sea, la punción lumbar que en un tiempo fue sacado de los criterios diagnósticos de la esclerosis múltiple, pero ahora en el 2017, o sea, los criterios de McDonald's se volvieron a introducir, a formar parte de ello. Y también ayudan los potenciales evocados visuales en los pacientes, pero sobre todo la clínica, la punción lumbar y los estudios de imágenes, que son fundamentales. Y los estudios de imágenes son tan importantes que aunado a la clínica es lo que nos ayuda a nosotros a saber cómo va nuestro paciente. Porque la esclerosis múltiple, a veces uno ve la parte de arriba, pero lo más profundo está debajo. Uno ve un paciente clínicamente que se puede ver bien, que se puede sentir bien, pero hay que hacerle cada año, si no hay recaída, si no hay síntomas nuevos, para llamarlo así, y que el público lo entienda mejor, hay que hacerle su resonancia magnética, porque eso es lo que nos dice a nosotros, si ese medicamento, ese fármaco que yo elegí para ese paciente, porque era el que le convenía a ese paciente, si el paciente va bien. ¿Y es hereditaria la enfermedad o no? La enfermedad, no, cada día se descubre más que hay una tendencia a heredarse. O sea, si un papá tiene esclerosis múltiple, de un 6 a un 9% del hijo puede tener la posibilidad de tenerlo. ¿Pero de la generación siguiente o 2 generaciones después? Puede ser de la siguiente o a medida que van pasando generaciones se va perdiendo. Y si son los dos, de un 25 a un 29% del hijo puede tener el riesgo de padecer la enfermedad. O sea, la genética hoy día, que antes se había dejado un poquito atrás, cobra mucho valor hoy en los pacientes con esclerosis múltiple. ¿Cuántos pacientes hay en la República Dominicana? En la República Dominicana tenemos aproximadamente 280 pacientes con esclerosis múltiple. ¿Es muy alta o baja la prevalencia? Estamos dentro de los países de prevalencia baja. Tenemos aproximadamente 2.5 por 100.000 habitantes. O sea, estamos dentro de un país todavía de prevalencia baja, pero si bien es cierto, lo que se sabe es que a medida que han pasado los años, la esclerosis múltiple ha aumentado en incidencia y prevalencia, y eso es multifactorial. Todavía no se puede identificar un factor per se, pero influye mucho, pero se ha incrementado sustancialmente. En los países fríos o en los países de mucho calor, ¿hay una diferencia en cuanto a la prevalencia? Sí, los países fríos tienen una prevalencia alta. Si nos vamos a Europa, podemos encontrar 137 por 100.000, 140 por 100.000, 155 por 100.000, comparado con nosotros 2.5 por 100.000. O sea, los países calientes, o sea, tienen menos prevalencia que los países que son fríos. Que están hacia el norte. Decir, que el clima de cierta manera influye, ¿no? Sí, porque hoy se sabe que la deficiencia de vitamina D3, que siempre, o sea, estamos pendientes en los pacientes que tienen esclerosis múltiple para corregirla, suplementarla, la deficiencia de esa vitamina, o sea, es un factor que puede promover la desmielinización. O
o sea, que puede promover que se produzcan lesiones. No es que porque yo tenga deficiencia de vitamina D3, o sea, voy a desarrollar una esclerosis múltiple, para que se entienda bien. Ahora, si yo tengo la esclerosis múltiple y tengo la deficiencia de vitamina D3, eso puede promover que el paciente pueda hacer o acelerar una recaída. ¿Cuáles de los alimentos que comúnmente se consumen tienen vitamina D3? Para que la gente lo pueda identificar con más claridad. Más sencillo, la vitamina D3 se sintetiza cuando los rayos del sol se ponen en contacto con nuestra piel. Usted sabe que nosotros, los países calientes, nos escondemos del sol. Nunca queremos coger sol. Si yo le hago a 20 pacientes la dosificación de vitamina D3, seguro que 19 de ellos la van a tener baja. Increíblemente, un país como República Dominicana, donde hay tanto sol. Entonces, lo recomendable es el solecito de la mañana, de 8, 9 de la mañana, ponerse en contacto, irradiarse un brazo, una pierna. ¿Ponerse al mediodía al sol? No, al mediodía no, en la mañana. Un día sí en la playa, pero tampoco es recomendable porque el paciente no va a hacer una insolación. Pero sí es bueno poner una vez al día, ya sea en la mañana temprano o en la tardecita, en contacto nuestra piel con el sol, porque eso ayuda a que se sintetice la vitamina D3. Pero es multifactorial. Sabemos que es una enfermedad autoinmune en donde interfieren infecciones virales, la infección por el Epstein-Barr virus, o sea, se ha asociado con mucho potencial al desarrollo, a poder desarrollar una esclerosis múltiple. Pero no es un virus propiamente dicho. Es un virus. El Epstein-Barr es un virus. El Epstein-Barr, junto con el citomegalovirus, o sea, presenta al paciente lo que se llama la patología mononucleosis infecciosa, que es lo que se le llama la enfermedad del beso. Se contagia fácil. Si lo hacemos a una cantidad X de pacientes, por lo menos yo hice en los pacientes con esclerosis múltiple un estudio y el 47 de 98 pacientes, 47 dieron positivo para el Epstein-Barr. Y ya se sabe que tener ese virus puede ser un factor de riesgo. Casi la mitad. Exactamente, pero es lo que digo, es multifactorial, es ambiental, es genética, es autoinmune, o sea, son muchas cosas que interfieren para que un paciente desarrolle la enfermedad. El coronavirus y la esclerosis múltiple van a hacer que los amantes se besen menos. Ahora, ¿cuál ha sido la historia de Noelia? Bueno, yo tengo casi 5 años de diagnóstico. Y solo tiene 25, ¿no? Cumplí, sí, exacto. O sea, que a los 20 años me diagnosticaron. Yo no estaba ni en la mitad de mi carrera universitaria, estaba empezando a ¿Tuviste trabajar. que dejarla? No, en el momento en que hice mi primera crisis con mi diagnóstico, sí tuve que retirar ese cuatrimestre, porque tenía que hacer una serie de terapias y en ese momento, o sea, ¿cómo digo? Una serie de estudios, o sea, es un proceso. La primera vez yo digo que es un proceso más largo y un poco más tedioso. Y también tu familia se torna está más asustada contigo y no quiere ni que tú salgas el colmado, como dicen. Entonces, todo eso influye. Y en ese momento lo mejor era yo pausar la universidad para no retrasarme y quedar mal con las asignaturas que estaba cursando. Y de ese mismo modo, entonces sí, ya poder Pero terminaste estabilizar. graduándote, ¿no? Sí, me gradué en el 2018. ¿Cuál profesión? De mercadeo. ¿Y lo ejerces? Sí, Oh, qué bien. sí. Pero en algún momento sentiste que afectaba tu vida y que iba a tener un cambio radical en la forma de tú, por ejemplo, socializarte con tus amigos, con tu familia, en el trabajo y todas esas cosas, o pudiste superar esa etapa que supongo que debe ser sumamente, diría yo, no tengo ni siquiera palabras para definirla, ¿no? Una Bueno, etapa especial de la vida de uno, claro. Yo Esa digo edad. que la incertidumbre, principalmente en esos primeros meses de diagnóstico, están a flor de piel. Yo recuerdo a veces que yo sabía estar todo el día o incluso hasta la madrugada, no dormía, con esa ansiedad de querer buscar algo que quizá no está todavía. Gracias a Dios, como dijo la doctora, se ha ido avanzando a nivel de estudios para encontrar una cura. Pero yo creo que siempre al principio hay esa incertidumbre de encontrar una respuesta a algo que es el tiempo lo que te va a decir. Si yo voy a estar en silla de ruedas, si yo voy a estar bien, si yo voy a poder
seguir trabajando, o sea, esas cosas es el tiempo que te van definiendo y uno tiene como que aprender yo digo que aprender a vivir con esa pequeña incertidumbre y no dejarse llevar por la ansiedad. También con el tema laboral, yo diría que hay síntomas que son muy mínimos, por así decirlo, que a veces confunden mucho. Si esto es por mi condición o esto es algo normal. Por ejemplo, algo tan común como la fatiga, tú sentirte cansado, es algo que tú dices, bueno, yo debería parar porque me siento cansada ¿será que estoy en medio de una recaída o será que esto es normal porque estoy trabajando? O sea, hay como que muchas dudas al principio y tener una comunicación constante con tu doctor es lo que ayuda a tú como que tratar de mantenerte calmado. Bien, permítame hacer otra pausa, regresamos después de ella. Continúen con nosotros en Edición Nocturna. Bien, continuamos con el tema de esta noche, la esclerosis múltiple. Tenemos la vicepresidenta de la Fundación Dominicana sobre el tema, que es paciente de la enfermedad. Tenemos otra paciente y tenemos a la doctora neuróloga Deyanira Ramírez, que nos está dando alguna luz sobre esta enfermedad tan rara, de la que tenemos muy poco conocimiento. Ahora bien, a mí me llama la atención y quisiera saber de ustedes su experiencia. Por ejemplo, la relación afectiva con terceros de la persona que padece la esclerosis, especialmente en un momento crítico de la fase distinta de la enfermedad. ¿De qué manera lo afecta emocionalmente? Yo hay algo y me gustaría que después Noelia, que es más joven, puede hablar de otro aspecto, porque hay varias cosas que hay que mirar con esta realidad. Ella mencionó la parte de la familia y uno, y eso incide mucho. ¿De qué forma? De que a veces las personas que quieren a uno, lo quieren proteger, también manejan sus propias ansiedades porque saben que esto puede sorprender con un síntoma nuevo en cualquier momento. Entonces yo siempre digo, ¿en qué lugar deben estar nuestros vínculos significativos, nuestra familia, nuestra línea primera de contención? Lo suficientemente cerca como para nosotros hablarle cuando lo necesitemos, pero la suficiente distancia para nosotros sentirnos todavía que tenemos capacidad para seguir adelante con nuestra vida. Yo creo que esa distancia es buena para ellos y también es buena para nosotros. ¿Y quién mide esa distancia? Yo creo que la conversación, porque a veces quieren sobreproteger mucho a uno y uno puede sentirse que no tiene vida, y realmente nosotros tenemos vida, nosotros somos más que la esclerosis múltiple y necesitamos ese espacio para demostrárnoslo a nosotros, pero también para demostrárselo a ellos, pero tampoco tan lejos que si necesitamos ayuda claro, lo encontremos. Claro. Pero hay una cosa que me gustaría, que me intriga, por ejemplo. Quizás no sea la experiencia suya de ninguna de las dos, pero por ejemplo una persona, una paciente, especialmente una mujer, paciente de la enfermedad, y comienza una relación en una época normal de su vida, ¿no? Comienza una relación con una persona, se enamoran, y una vez el novio o el amante o el compañero, la pareja, advierte de la enfermedad. ¿Puede eso en algún momento, y quizás la pregunta, la experiencia de la doctora pueda ayudar en eso, eso puede estropear lo que pudiera ser una relación afectiva de mucho porvenir y esas cosas? La doctora puede responder, pero yo hay muchos prejuicios. Nosotros tenemos una sociedad de muchos prejuicios. ¿Que lo digo o no lo digo? Lo digo porque eso se ha hablado mucho en la fundación, sobre todo a nivel de paciente, estoy conociendo a alguien, ¿lo digo o no lo digo? ¿Cuándo lo digo? ¿Y qué va a pasar? Entonces eso es algo que genera mucha angustia, sobre todo con los más jóvenes y todos en términos generales. Y yo siempre digo, miren señores, esto hay que decirlo, claro. Hay que decirlo, hay que hablarlo, porque hay cosas que tienen que socializarse y tienen que conocerse. Además que si se va y que se vaya de una vez, para que no alarguemos el dolor. Bueno, en mi experiencia, la relación actual que tengo, cuando fui diagnosticada todavía éramos novios, entonces, y la verdad es que mi experiencia no fue mala, o sea, hasta el momento él siempre me ha apoyado del primer día y
digamos que él es igual de joven que yo, o sea, que pudo tener libertad de decir, yo no quiero tener este lío, pero él decidió quedarse. Y algo que tanto mi familia como yo valoramos muchísimo. Pero sí yo he tenido amistades que tienen la condición, que lo he conocido a través de la fundación, que sí han contado su experiencia de que hay personas que deciden que no, quizás no pueden asumirlo y tampoco está mal porque, o sea, ¿cómo decirlo? O sea, no es obligado, o sea, tú sabes, cada quien decide de forma madura, o sea, si quiere seguir como en esa relación a pesar de... En el catálogo de enfermedades raras o como le llaman, ¿cómo le llaman ustedes los médicos a esas enfermedades? Enfermedades catastróficas. Catastróficas. Por ejemplo, en ese catálogo, ¿hay medicamentos, hay servicios para las personas que padecen la enfermedad? Sí, en el país está el programa de alto costo, que es dependiente del Ministerio de Salud Pública, y hasta el momento están los fármacos disponibles. Aquí en el país está disponible hasta el último medicamento que fue aprobado el año pasado. De todos estos fármacos que han sido aprobados, solamente uno que viene a ser aprobado recientemente no está disponible, pero nosotros, tenemos, los pacientes tienen disponibilidad de los fármacos sin ningún costo por el Ministerio de Alto Costo. De hecho, como país, somos un país privilegiado en el sentido de que siendo nosotros un país en vía de desarrollo, tenemos muchos fármacos que no están disponibles en otros países. Y la esclerosis múltiple es importante, que yo toque esta parte, de que no todos los pacientes llevan el mismo medicamento. Esto es como un traje, usted se manda a hacer un traje, aunque usted sea mi mismo tamaño, tal vez mi misma talla, pero hay cosas que no son iguales. Eso pasa con la esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple, no todos los neurólogos del país hacen esclerosis múltiple, solamente una parte. Y son neurólogos los que siempre tratan. Sí, es una enfermedad que es una enfermedad neurológica y neurólogos subespecializados en esa área que se dedican a tratar pacientes con dicha condición, porque la esclerosis múltiple hay que saber del manejo de ella y en relación sobre todo de eso de elegir el fármaco que yo entiendo es el que a ese paciente le va bien. Y eso se da porque hay fármacos que se llaman terapia plataforma, que antes se llamaban de primera línea, segunda línea y tercera línea. Eso en el mundo ya no se habla. Se habla de terapia plataforma y terapia de alta eficacia. No todos los pacientes tienen el mismo comportamiento. Yo puedo tener un paciente con un síndrome clínico aislado que simple y llanamente hizo una neuritis óptica, se recuperó con el tratamiento agudo que se le da a los pacientes de corticoides endovenoso, y ese paciente yo puedo colocarlo en una terapia plataforma, pero no es lo mismo un paciente que me llegue con un síndrome medular, que se quedó cuadripléjico de repente, que no puede contener su pipí, que no controla su esfínter anal, no lo puedo colocar en esa misma terapia, porque yo voy a tener un paciente discapacitado de por vida, comparándolo con un paciente que hizo una recaída o hizo una crisis y se recuperó. Cuando la enfermedad llega a un paciente a una edad muy avanzada, ¿cuáles son las diferencias, por ejemplo, cuando ocurre con Rosemary y con... Excelente pregunta. Se sabe que la edad avanzada es un factor de mal pronóstico. A más tardío, hay factores de mal pronóstico que dicen, yo por ejemplo, cuando tengo un paciente enfrente con una primera clínica, yo tengo 2 pacientes con una neuritis óptica, o sea, con una pérdida de visión. Así a simple vista tienen los dos lo mismo, pero no los dos van a ir igual. Entonces hay características particulares de ese paciente que me dicen que ese paciente va a tener buen pronóstico, va a tener mal pronóstico, pero es verdad que los 2 primeros años, el comportamiento de la enfermedad en esos primeros años es determinante. Entonces, a menos recaída, menos crisis haga ese paciente, menos lesiones aparezcan y menos control esté de su enfermedad, le va a ir mejor. Entonces, un paciente de edad, los hombres, aunque es más frecuente en mujeres, una relación 3-2 es a 1.
Sin embargo, aquí en estudios que hemos hecho, 4 por 4 mujeres en República Dominicana aparece un hombre afectado. En eso diferimos un poquito de lo que es a nivel internacional. Es discriminatoria entonces. Sí, pero es que, y aún es así, al hombre le va peor, tiene peor pronóstico, los pacientes que tienen problemas de médula, que tienen lesiones a nivel de la médula, que tienen problemas de los esfínteres, son pacientes, problemas del equilibrio, del cerebelo, esos son factores que me van diciendo a mí para que yo esté atenta que ese paciente puede ir peor, y eso sobre todo de la edad. O sea, los síntomas son más severos en los hombres. Sí. El ser hombre per se es un factor de mal pronóstico con esclerosis múltiple. Y más si es de avanzada edad. Y más si es de avanzada edad. Y si fuma el tabaco, si usted quiere que una esclerosis múltiple se convierta en una forma progresiva, fume. Eso está contraindicado. ¿Cuál es la letalidad, el porcentaje de letalidad? La esclerosis múltiple no es una enfermedad mortal, o sea, como enfermedad per se. Es verdad que es una enfermedad discapacitante y lo de discapacidad cada día disminuye más con estos nuevos fármacos que le permiten a los pacientes vivir muchos años y vivir en buenas condiciones físicas. Pero se muere con ella. Sí, se muere con ella, pero se pueden morir, por ejemplo, de una infección que hagan. Pueden morir de edad, que hagan hipertensión, que hagan un síndrome coronario agudo, porque pueden hacer infarto al miocardio, pueden hacer diabetes, pueden hacer hipertensión, pueden hacer stroke, o sea, enfermedad cerebrovascular. Pero la esclerosis múltiple es muy mínimo, la esclerosis múltiple, que es mortal. O sea, la esclerosis múltiple no es una enfermedad mortal, es una enfermedad que sí, lo que hay que hacer es aprender a vivir con ella. No se contagia. No se contagia, no es una enfermedad contagiosa, para nada. ¿Qué tan caro es el tratamiento? Porque si está incluida en el programa de salud pública es porque el tratamiento es costoso. Mucho dinero, muy costoso, muy costoso. Se necesita trabajar en varios sitios para poder... No es que usted puede tener su fortuna, pero si usted se va a cubrir un tratamiento de una enfermedad que hay que mantenerla tratada siempre, o sea, usted va a perderlo todo. Bien, tenemos que hacer una última pausa, si me lo permiten. Regresamos ya con la parte final del tema de esta noche. Continúen con nosotros en Edición Nocturna. Bien, llegamos ya a la parte final del tema de esta noche, la esclerosis múltiple en la República Dominicana, con la distinguida doctora Deyanira Ramírez, que es neuróloga y experta en el tratamiento del tema, y 2 pacientes. Una de ellas, vicepresidente de la fundación, que trata la enfermedad o que se preocupa por los pacientes que padecen la enfermedad. ¿Qué cosas nosotros, los que afortunadamente no formamos parte de, y no necesitamos los servicios por el momento, ¿no? Uno nunca sabe, de su fundación, no conocemos? Bueno, hay algo que yo quisiera resaltar que no se conoce y nosotros queremos que se conozca a nivel de la fundación, y es que si bien es cierto, y damos gracias por eso, tenemos la Dirección de Enfermedades de Alto Costo que nos responde a nivel de los tratamientos que necesitamos para mantener nuestra calidad de vida, también es cierto que nosotros como enfermedad no estamos considerada como enfermedad catastrófica, ni estamos dentro del catálogo de enfermedades, ni los medicamentos están dentro de los catálogos establecidos por la Seguridad Social. Si a mí mañana me internan por una crisis de esclerosis múltiple, mi ARS no me va a responder. Me va a responder el básico porque no me puede excluir, porque lo tiene por ley, pero la ARS no me va a cubrir absolutamente nada que huela a esclerosis múltiple. Y es una alerta que hacemos y un pedido de que empiecen a mirar como una necesidad dentro de la inclusión y revisión este tipo de patologías. Ustedes como fundación ya han hecho gestiones. Estamos, y ha sido como el discurso y el clamor desde el primer día. Vamos a cumplir 15 años el año que viene y seguiremos con ese pedimento. Y le hablan oídos sordos, ¿no? Sí, nos han brindado capuchino y todo, nos han tratado eso bien. Eso requiere una resolución del Consejo de Seguridad Social. Sí. Y necesitamos ya, y a ver, no solamente la esclerosis múltiple, también está la artritis reumatoide, otras enfermedades raras que necesita abrirse ya el espacio. Eso iba a preguntar, si esa situación se daba con otras enfermedades. Sí, también se da, y es algo que hay que mirar y es algo que hay que cambiar. La seguridad social tiene que ser seguro
para todos nosotros. Y eso es algo que se necesita para que sea una respuesta efectiva. Ahora, ustedes están luchando contra molinos de viento, ¿no? Porque debe ser difícil ser paciente y además estar al frente de una fundación que se ocupa de la enfermedad. Sí. ¿Esta es una sociedad, en sentido general, sensible al tema o no? Bueno, nosotros no nos quejamos porque las personas cuando entienden y conocen, por ejemplo, el trabajo que nosotros como Renacer estamos haciendo, se solidarizan y responden a nosotros. Ahora hay mucho desconocimiento y cuando hay desconocimiento, pues las respuestas también entonces son más limitadas. Pero las personas se sensibilizan cuando entienden de qué se trata y lo que nosotros como fundación hacemos. Entonces, lo que necesitamos es, por ejemplo, espacios como estos para que las personas entiendan que es una realidad que está en el país, que es una realidad que amerita otras atenciones y que también hay una fundación que estamos haciendo, así como Molinos de Viento, estamos haciendo todo nuestro esfuerzo para que los pacientes puedan vivir la realidad de que no están solos. Doctora, en el ámbito en que usted se desenvuelve, ¿qué se puede hacer a favor de este esfuerzo? Recientemente tuvimos una reunión porque se está trabajando con la CISALRIL para ver si prontamente se incluyen estas enfermedades. Es algo también que a nosotros nos afecta como médicos porque nosotros somos dados por los pacientes. Y yo entiendo también, que las ARS deberían no solo cubrir los internamientos por recaídas, sino que las determinadas terapias, porque así que pasa en todas partes del mundo, también deberían cubrirla. O sea, que no solo debe ser alto costo, sino que las ARS deben responder a los pacientes en ese sentido. ¿Cuántas personas son beneficiadas por el alto costo? Todos los pacientes que tienen esclerosis múltiple en el país y necesitan un tratamiento, hoy día lo tienen. A través de ese programa. Ajá. A través del programa. En las tarjetas de identificación que mucha gente carga, por ejemplo, o porta, por ejemplo, los diabéticos tienen que andar o muchos diabéticos, yo soy diabético, ¿no? Pero diabético controlado, tiene que andar yo no lo hago, pero tienen que andar con una identificación, si son alérgicos a la penicilina, para el caso de un problema. ¿La enfermedad produce alergia? No. No produce alergia. No. Nosotros sí teníamos un carnet para que nos identificaran, porque a veces nos ven y a veces yo no puedo estar en una fila mucho tiempo y me ven y dicen, ay, se quiere colar. Y yo quisiera a veces que me dieran paso, pero eso todavía no hemos llegado a ese punto. Bien, bueno, señores, le estoy sumamente agradecido por esta magnífica oportunidad y estoy muy impresionado por el hecho de que se está adquiriendo conciencia en el país sobre esta enfermedad que no es mortal, como usted bien dice, doctora, pero que es una enfermedad que puede cambiar la vida, no solamente de una persona que lo padezca, sino de toda la familia y todo su entorno familiar. Así que muchísimas gracias y a los amigos televidentes esperamos que hayan disfrutado y aprendido del tema y les deseamos buen resto de la noche y los esperamos como de costumbre mañana a la hora de siempre. Hasta entonces.